Estudiantes perpetuos, tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos la siguiente clase, la clase de geografía. Sí, espero que todos sí me escuchan, ¿no, jóvenes? Y sí se ve la diapositiva, jóvenes. El día de hoy tenemos la siguiente clase que corresponde a la parte de geografía. El día de hoy tenemos la clase de geografía de primer año secundaria. Y el tema que vamos a tratar a continuación, jóvenes, se conoce con el nombre de demografía. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar qué significa la palabra demografía, jóvenes? ¿Algo de ustedes ha oído hablar qué significa la palabra demografía? A ver, ¿qué me dicen, niños? Ahora sí. Bueno, al tratar de comunicarles a ustedes qué es el significado de demografía, jóvenes, principalmente, cuando hablábamos de demografía, significa, por ejemplo, saber la cantidad de población que existe en nuestro país, saber la cantidad de población que hay en el país, en un determinado lugar, mayormente. Eso es cuando hablábamos de demografía. Pero por decir, en nuestro país, yo les hago la pregunta, chicos, en nuestro país, para saber la cantidad de población, ¿qué se ha realizado en nuestro país? Un censo. Los censos. Buenos días, profesor. Los censos. Por ejemplo, un estudio para poder determinar la cantidad de población que hay en nuestro país es a través de los censos. Pero hoy en día, los censos también no solamente es para determinar la cantidad de población, sino para determinar la calidad de vida o la situación económica en la que vive cada familia. Por ejemplo, no sé si hubieran ustedes tenido conocimiento, niños, que por ejemplo, por el simple hecho de que, por ejemplo, la señora María estuvo en casa de su hijo, pero ella vive en una casa bien humilde, y en su casa, de la casa de su hijo tenía ladrillo, y ¿qué es lo que sucedió? La señora no tiene el beneficio del famoso que le llaman, no sé si hubieran oído ustedes hablar del bono, chicos, del bono por las personas de la pensión 65, por ejemplo. Ahora sí, bueno, como yo les decía, chicos, para determinar la cantidad de población, cantidad de población que hay en la costa, sierra y selva, se hace a través de los censos, pero no solamente a través de los censos, sino que también, por ejemplo, a través del RENIE, el RENIE a través de los registros, tanto de las actas de nacimiento con la tasa de mortalidad, por ejemplo, pero no solamente ellos, sino también a través de los padrones municipales. Bueno, como les decía, niños, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de demografía, niños. Pero mayormente, la palabra demografía es un término mayormente como siempre. Si la geografía fue un término griego, la demografía de igual manera es un término griego. Miren, fíjense, demografía, geografía, chicos, economía, término griego, significa porque en aquellos tiempos los griegos jóvenes, por ejemplo, si ustedes van a ver, capaz que van a ver en alguna de estas clases, la cultura griega se dividió en dos partes, en Esparta y Atenas. Esparta formaban para ser grandes guerreros. En Atenas destacaban, por ejemplo, las personas que tenían bastante conocimiento de democracia. La democracia, por ejemplo. En Esparta, si nacía un niño con un problema físico, lo llevaban al precipicio. ¿Qué significa, chicos? Entre el mar había como una especie de una montaña, un cerro, y lo tiraban al precipicio. El niño moría. Pero en Esparta, en Atenas, si tenía el niño una dificultad física, no era problema para ellos. Bueno, como les decía, chicos, la palabra demografía es un término griego que mayormente significa pueblo, demos significa pueblo, y grafían significa estudio. ¿Qué significa? Estudio o descripción del pueblo, mayormente. Porque desde el punto de vista demográfico, jóvenes, mayormente, la demografía significa estudio del pueblo. No debemos olvidarnos que la demografía es una ciencia auxiliar de la geografía, jóvenes. Entonces, hablábamos de la palabra demografía, que quede claro. Demografía es un término griego, jóvenes, que significa estudio o descripción del pueblo. Para poder describir un pueblo, tengo que decir cuántos habitantes hay, a qué se dedican los habitantes, jóvenes, por ejemplo, y en qué condiciones vive. En aquellos tiempos, por eso aparecieron los términos demografía. Ahora sí, pero principalmente, ¿por qué? Porque a veces para poder saber las personas que tenían que pagar los impuestos, que quede claro. Ahora sí, chicos.
Para poder hablar de la demografía, si es un término griego, ¿quién es? ¿A quién se le considera como el padre de la demografía? A ver si. El padre de la demografía, mayormente de allá por los años de 1332 hasta 1406, había jóvenes, en aquellos tiempos logró vivir una persona conocido, un griego, un árabe conocido con el nombre de Ibn Khaldun. A él se le considera jóvenes porque a él se le considera como el padre de la demografía. A ver, chicos. Profesor, A él, dime. ¿cómo se Ibn llama el Khaldun. padre de... Ahí están, niños. Yo no sé la pronunciación en árabe. I-B-N. J-A-L-D-U-N. Khaldun, jóvenes. Creo que he pronunciado mal. A él es un árabe, jóvenes. A él se le considera el padre de la demografía en un primer momento. Pero posteriormente aparecen más personajes en la época de 1400, allá del siglo XVII. Aparece un personaje conocido con el nombre de John Graf. Fue el primero en hacer estudios demográficos. A ver, chicos. John Graf. Pero posteriormente también aparece otro personaje conocido con el nombre que hizo un estudio estadístico y demográfico de la población. Hizo mayormente estadísticas y mayormente de la población en aquellos tiempos, que es Johann Peter. Ya no sé el siguiente apellido, la pronunciación, chicos. Pero a quién se le considera el padre de la demografía moderna, mientras que al primero, el primer padre de la demografía cuando aparece, el segundo se le considera como el nombre de padre de la demografía antigua. ¿Por qué? Porque hizo un estudio, o chicos, o también hizo un texto sobre los principios de la población. ¿Quién es? Tomás Robert Malthus, chicos. Es un economista inglés, allá por el siglo XVIII. Ahora sí, si tenemos idea quién es qué significa el término demografía, qué significa el término, qué significa, chicos, quiénes son los fundadores de la demografía, ahora sí vamos al concepto, sí, en sí. ¿Qué significa demografía? La demografía, jóvenes, es una ciencia social que estudia las características del crecimiento de la población. ¿Cómo así es una ciencia social? Porque mayormente se encarga del estudio de las poblaciones o en el estudio del hombre. Por ejemplo, el crecimiento de las poblaciones. En cuanto a qué, cuando hablamos de demografía, en cuanto, por ejemplo, qué tipo de educación tiene la mayoría de la población, se hace un estudio de Tumbes. ¿Qué tipo de educación tienen? Por ejemplo, ¿cuántos tendrán primaria? Por ejemplo, si la mayoría de población, una pequeña porción de la población peruana tiene estudios primarios. La mayoría de la población tiene estudios secundarios y muy pocos tienen estudios superiores, por ejemplo. Si hablamos en eso de educación. Cuando hablamos de ingresos, ¿en qué situación tiene cada uno? Algunos tienen trabajos eventuales. Por ejemplo, el señor que trata de ir al mercado para ganarse el diario es un trabajo eventual, por ejemplo. Trabajos a diarios. Por ejemplo, a veces algunos ganan el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital. La remuneración mínima, que es aproximadamente 980 soles mensuales. Mientras que algunos de ustedes, por ejemplo, su papá supera a los 5.000 soles, quizás. Cuando hablamos de géneros, ¿cuántos son masculinos, cuántos son femeninos? Chicos. Cuando hablamos de salud, aquellos que se encuentran en chicos, delicados. Pero hoy en día, producto de la pandemia, la mayoría tenemos que estar protegidos. A ver, ¿cuántos son casados, cuántos son solteros o cuántos son convivientes? ¿Me entienden, chicos? Mayormente, ¿en qué lugar vives? Cuando hablamos de demografía. Tu estilo de vida. Mayormente, ¿en qué situación vives? ¿Y cuánto es la edad de la mayoría de la población acá en Tumbes? Por ejemplo, acá en Tumbes, la mayoría son jóvenes, segundo lugar niños y en tercer lugar adultos. Por ejemplo, yo soy un adulto, pero ya la parte final que los ancianos son pocos. ¿Por qué? Porque en los países latinoamericanos, chicos, países latinoamericanos, la mayoría de la población no llega adulta, no llega a pasar los 70 años. ¿Por qué? Porque producto de varias enfermedades la mayoría muere. ¿Y por qué? Muere. Porque la mayoría no tenemos los recursos suficientes para poder pagar la medicina. Pero hoy en día, jóvenes, producto de esa pandemia no está mirando de que seas adulto,
de que sea joven, de que sea niño, no, a todos. Inclusive jóvenes, ya se ha visto el primer caso aquí en Piura. Aquí en Piura hay una niña que tiene el parecido al COVID, que es el Kawasaki, por ejemplo, que está internada en una clínica, por decir. Yo le decía, niños, yo le decía a ustedes, entonces, estábamos diciendo lo siguiente, que la demografía es una ciencia social que estudia las características del crecimiento de la población. ¿Quedó claro? Ahora sí. Estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las poblaciones. Ya le había mencionado cuántos son adultos, cuántos son ancianos. Dinámica de la población, por ejemplo, en qué lugar se encuentra en nuestro país. Hey chicos, a ver, ¿en qué lugar de nuestro país se encuentra la mayoría de la población? Costa, sierra o selva. La selva. La selva. Señor, la costa, la mayoría de la población. Costa. ¿Cuál es el lugar de Perú donde hay más población? La costa. A ver, dígame. ¿Cuál es el lugar de Perú? Ya no recuerdo. ¿Cuál es el lugar de Perú donde hay más, se concentra la mayor cantidad de la población? Dicen que ahí, Lima, correcto. En Lima, señor, correcto. Correcto, Lima, chicos. ¿Por qué? Porque es la capital y cuenta con todos los servicios. La mayoría de la población quiere estar viviendo en Lima, ¿no te das cuenta? Así te vayas a vivir en un barrio o así te quieras ir a vivir al cerro, te vas a vivir, la mayoría quiere irse a vivir allá, por ejemplo. No se dan cuenta, por ejemplo, alguno de ustedes quiere irse a vivir a Lima, pero no sabe que no hay lugar donde vivir y te vas a vivir al cerro. Cuando llegas allá, después dice que vives en Lima, pero cuando te van a visitar vives en un cerro. Bueno, chicos. A ver, le decía yo a ustedes, como la mayoría, la demografía es un término griego, jóvenes, mayormente es la disciplina que estudia la población. La demografía estudia la estructura de la población. A ver, chicos, ¿en qué nivel educativo te encuentras? ¿En qué condición? Por ejemplo, ¿no se dan cuenta? Hoy en día, ¿recuerdan antes de la pandemia, jóvenes? Antes de la pandemia, el Perú se pobló hubo demasiadas personas y antes decían, se necesita, por ejemplo, jóvenes para trabajar vendiendo helados. No había jóvenes, nadie quería trabajar porque muy poco pagaban. O por ejemplo, querían un chico para que trabaje vigilante, no, o querían un joven para que trabaje en un restaurante mesero, no querían. Pero jóvenes, antes, pero después jóvenes casi el año pasado, a inicio del año pasado, jóvenes, los trabajos se cerraron, no había trabajos en Tumbes. ¿Por qué? Porque vinieron poblaciones de otro lugar a nuestro país. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Venezolanos. Venezolanos, chicos. Hey, chicos, entonces, cuando hablamos de venezolanos, hablamos del desplazamiento de la población de un lugar a otro. Se conoce con el nombre de migraciones. La condición de la mayoría de la población es desplazamiento de la población de un lugar a otro en busca de trabajo, jóvenes. Eso lo obligó a que en algunos lugares del país sean poblados. Inclusive hoy, producto de la pandemia, muchos han regresado. ¿Por qué, jóvenes? Porque el trabajo ha escaseado una vez más. Muchos. Y otros, porque han tenido ese trabajo, siguen acá. A ver, chicos, cuando hablamos de la estructura de la población, trata de ver sobre la condición de la actividad económica. Por ejemplo, yo me dedico, soy profesor, pero por ejemplo, mi hija se dedica al comercio. O por ejemplo, mi suegro se dedica a la agricultura. O por ejemplo, Merel, Merel se dedica a la ganadería, por ejemplo, chicos. Entonces, eso es la condición de actividad económica. El estado civil, por ejemplo, mi hija tiene su pareja y convive, pero yo con mi esposa somos casados. El sexo, ¿qué sexo eres? ¿Qué sexo son ustedes? Masculino y femenino, chicos. Ojo, chicos. Lo que mayormente cuando hablan, no sé si habrán oído hablar el término homosexual, no forma parte del sexo masculino o femenino, sino eso es otro término, nada más, pero no tenemos ni por qué discriminarlos, porque también son seres humanos ellos. Chicos, de igual manera, cuando hablamos de la estructura de la población, se habla por edades. Por ejemplo, en el Perú nacen más varones y menos mujeres, pero a medida que va avanzando jóvenes con el tiempo, pero con el tiempo ya cuando pasa de la etapa de la infancia hacia la niñez,
hay más mujeres que varones. ¿Por qué jóvenes? Porque la mayoría de jóvenes, hay otros términos que la mayoría de la población, los infantes no logran sobrevivir a ciertas enfermedades y producto de eso, mayormente que soporta son las mujeres. Motivo por el cual, por eso, la mayoría, en el Perú, hay más mujeres que varones. Cuando habíamos mencionado, chicos, la estructura de la población por edad, jóvenes de los 0 a 14 años, de los adultos desde los 15 a 64, los viejos de más de 65. ¿Dónde me encontraré yo? En los adultos. ¿Dónde te encuentras tú, Merel? Merel. Joven. En los jóvenes, pues. Sí, profe. A ver, correcto. Y chicos, como yo les decía, inclusive por sexos, nacen niños, nacen más niños y nacen menos niños. Pero cuando hablamos de sexo, se identifica, ojo, chicos, no sé si habrán visto ustedes el tema de desarrollo personal, niños. Género. Por ejemplo, te digo, Cherokee, tu género. Cherokee. Femenino. ¿Ah? Femenino. ¿Cómo? Femenino. Femenino, correcto. Correcto, chicos. Por ejemplo, hay femeninos y masculinos. Y ojo, el sexo se determina a través de los órganos genitales, chicos. Nació mujercita, entonces, o nació varón. Ya saben por qué. Ahora sí, cuando hablamos de actividades económicas, ya lo habíamos dedicado. Las personas que están en condiciones de trabajar forman parte, hay un término que se conoce con el nombre de población económicamente activa. Las personas que están en condiciones de trabajar desde los 15 a 65 años. Después de los 65 años, por ejemplo, yo, si llegara a tener 65 años, ya en las entidades, en los colegios estatales, ya no me jubilaran. Por ejemplo. Ahora sí, chicos. El nivel de estudio ya le había mencionado a ustedes. Por ejemplo, antes, en el Perú había más analfabetos. ¿Qué significa analfabetos? Que no saben leer ni escribir. Pero producto que se dictaron una serie de campañas, en el Perú, la mayoría de la población sabe leer y escribir. Son un mínimo porcentaje. Habrán 1% que no saben leer ni escribir, pero la mayoría saben de leer, jóvenes. Ahora sí. Eso es en cuanto a la estructura de la población. Ay, Dios. Ahora, cuando hablamos de población, la población en el mundo y en el Perú, jóvenes, se divide de la siguiente manera. ¿Dónde viven, por ejemplo? A ver, chicos, supongamos Jesús Miguel. ¿De dónde vives? ¿Dónde vive Jesús Miguel? En Puyango. En Puyango, ya. A ver, Adriana, ¿dónde vives? Adriana. En la urbanización La Alborada. ¿Dónde vives? ¿Ah? En la urbanización. ¿Por la Alborada? Ya, urbanización La Alborada. Por ejemplo, yo vivo aquí en Tumbes, aquí por el Colegio La 1. Pero, ¿qué pasaría, chicos? Miren, escuchen un ratito. El jefe Normas, por ejemplo, vive, el jefe Normas vive acá por ejemplo, vive acá en el centro de Tumbes. Pero, ¿qué pasaría si uno de ustedes, Merel, vive en el campo, vive allá en San Jacinto? O, por ejemplo, Bodero vive en Rica Playa. A ver, yo les hago una pregunta. ¿No se dan cuenta, chicos, que la población se encuentra distribuida en diferentes lugares? Ustedes pueden apreciar la siguiente imagen. Hay algunos que viven en la ciudad y otros viven en el... ¿Otros viven en dónde? Campo. En el campo. Campo. O hay personas que viven, chicos, correcto. Hay personas que viven en la costa, hay personas que viven en la imagen. Tierra. O, por ejemplo, Bodero que vive en la selva, por ejemplo. Por ejemplo, chicos. La población en nuestro país se encuentra dividida en las 3 regiones naturales. Costa, sierra y selva. Pero cuando hablamos de población, jóvenes, la población en nuestro país, mayormente, nuestra población, chicos, la población peruana se encuentra distribuida en 2 zonas. En 2 zonas. Zona rural, que es el campo, y zona urbana, que es la ciudad. Por ejemplo, ¿no se dan cuenta aquí a través de esta imagen?
Este es el campo y la ciudad. A ver, ¿alguien de ustedes me podría decir por qué le gustaría vivir en el campo, chicos? Es más ¿Alguien de ustedes tranquilo. me podría decir, niños? ¿Ah? No hay tanta contaminación como en la ciudad. Chico, pues, a ver, Rodríguez, dime. Rodríguez, Dios, dime. A ver, El aire es más puro. Y está tranquilo. Tranquilita, la verdad. a ver, chicos. Por ejemplo, yo me he venido a vivir, chicos, yo soy de la ciudad. Pero por ejemplo, chicos, hoy en día por tanta delincuencia y además porque contaminan demasiado el aire y más escucho siempre bulla, yo quisiera vivir en la ciudad, en el campo, porque también tengo mi casa en el campo. Pero jóvenes, ¿por qué estoy en la ciudad? Por ejemplo, porque mi niña tiene que vino a estudiar y acá ya formó su hogar. Pero yo quisiera vivir en el campo, ¿por qué? Porque respiro aire puro, puedo salir, puedo dejar mis cosas afuera y no se las roban, por ejemplo. Y por ejemplo, para los niños es más tranquilo porque pueden jugar o divertirse. Por ejemplo, mientras que ustedes hoy en día, producto de la pandemia, jóvenes, están en su casa, algunos niños en el campo están en su chacra, o en la parte jóvenes como las casas allá en el campo, son amplias y tienen corral, los niños están jugando demasiado en el corral, por ejemplo. Por ejemplo, cuando llevo a mi nieto a la casa de mi suegra, se va al corral a jugar con la gallina, los chivos, los pavos o los patos, por ejemplo. Ahora sí. Bueno, dejando de lado esto, la población en nuestro país se encuentra distribuida en dos lugares. En las zonas rurales, cuando decimos campo. Zona urbana significa ciudad. Pero hoy en día, producto de las migraciones, la mayoría de gente del campo quiere vivir en la ciudad. ¿Pero por qué? Si yo antes vivía en el campo, ¿pero por qué me vine a la ciudad? Porque a veces me vine, jóvenes, por el motivo de mi trabajo, porque trabajo acá en Tumbes. ¿Por qué chicos, por qué otro motivo más me vine? Porque motivo de estudios que en aquellos tiempos mi hija comenzó a estudiar superior. Por ejemplo, para que vean, hay varios motivos. ¿Y por qué me quisiera ir a la ciudad, ahorita al campo? Por seguridad, para que se den cuenta. Ya que, por ejemplo, en Lima, la mayoría de la población que vive en Lima quisiera regresarse a su pueblo de origen. ¿Pero por qué les digo? ¿Por qué? Porque Lima no es tan seguro ahorita la pandemia, jóvenes, a sobrepasar, porque en cada barrio comienzan a morir personas en Lima, por ejemplo. A ver, ¿y ustedes están seguros acá más en Tumbes y en su casa principalmente? Por eso deben obedecer a sus padres. A ver, ¿cómo se encuentra distribuida la población peruana? En la población peruana tiene un crecimiento explosivo. ¿Qué significa? ¿Ustedes han oído hablar del término crecimiento explosivo? ¿Ustedes han oído hablar crecimiento explosivo? Dime, niña, dime. ¿No? Es de Sí. sobrepoblación. Sí, entonces, cuando estamos hablando sobre población, significa un crecimiento explosivo, por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta. Si ustedes se van en la parte Puyango, por ahí por esos que son como barrios pequeñitos, no se dan cuenta que hay una persona, por ejemplo, una señora tiene como 5 hijos y el señor no tiene un trabajo seguro. Y si vamos a decir, hay una señora que tiene 7, 8, 4, 3 hijos. No se dan cuenta, no se cuidan, es decir, no tratan de darse cuenta lo importante que tener menos hijos. ¿Por qué, jóvenes? Porque hoy en día la situación no se dan cuenta. Por eso crecimiento explosivo, no hay un control adecuado de cuántos hijos quieren tener. Por esos motivos, otra característica de la población es la población con baja esperanza de vida. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, soy profesor y gano solamente aproximadamente 2.100 soles, en el Estado. ¿Y qué es lo que sucede, jóvenes? Si yo tengo 5 hijos, ¿acaso me podrá alcanzar para poder darles buena educación a mis demás niños? No, pues niños. No. No alcanza. Por eso, pues, la población con esperanza de vida, ¿qué significa? ¿Acaso podré, si alguno de mis niños se me enferma, voy a poder atenderlos a todos? No, pues. No me alcanza. Entonces, la población con baja esperanza de vida. En nuestro país, la mayoría de la población tiene con baja esperanza de vida. ¿No se han dado cuenta, jóvenes? Si no tiene dinero ahorita, no puedes comprar un oxígeno para protegerse de esta pandemia. ¿No se dan cuenta, chicos? No tienes trabajo, no puedes
alimentarte, por lo tanto te hace enfermedades. Motivo por el cual algunas personas han se visto obligadas a tener que trabajar, salir a trabajar productos en esta pandemia, para llevar un pan a su casa. Por eso es que sus padres, niños, lo primero que les pide, el mejor regalo que les puede dar a ustedes es educación. Y ustedes deben aprovechar. Miren, para que se den cuenta. Ahora sí, otra de las características de la población es que la mayoría de la población es predominantemente urbana. El campo, la mayoría del pueblo, la mayoría del campo está abandonado, chicos. Por eso que algunos que están allá viviendo están más seguros que vivir en la ciudad hoy en día. Pero si te vienes a vivir a la ciudad, ya no tienes cómo vivir en Tumbes, te vas a formar parte de un nuevo asentamiento humano, Puyango. Las urbanizaciones, ¿no se dan cuenta? Y los servicios básicos son insuficientes. ¿Qué significa? No llega agua, no tienes agua todo el día, la luz a veces se va. Por ejemplo, tenemos el internet, miren. El internet, por ejemplo, en mi caso, a pesar de vivir en la ciudad, mira, no tengo internet. Estoy trabajando con mi celular en estos momentos. Y de igual manera, otra característica de la población es que la mayoría de la población es relativamente joven. ¿Qué significa? Hay más jóvenes, pero ¿por qué hay menos adultos? O de personas de la tercera edad. ¿Por qué jóvenes? Porque a veces se enferman y a veces no hay el dinero suficiente. A veces no hay el dinero suficiente para protegerse de las enfermedades. Por eso, niños, si ustedes tienen un abuelito, hay que cuidarlo porque él no tiene que salir a la calle producto de esta pandemia. No se dan cuenta porque no tiene muchas defensas. No solamente eso, sino que ustedes, si pueden salir, se pueden convertir en unos niños, ¿cómo se llaman? Asintomáticos. Y pueden transmitir eso a sus abuelos o sus padres. Hey, chicos. Bueno, le decía yo a ustedes, ¿cuáles son los principales indicadores de la población? La población, jóvenes, no debemos olvidarnos, la población de un país es el número de personas que viven en un determinado lugar. ¿Cuántos viven en Tumbes? ¿O cuánta es la población que vive en la urbanización La Alborada? ¿O cuántos habitantes viven en la urbanización el Nuevo Tumbes, al que llaman ustedes equivocadamente Puyango? ¿O cuánto es la población que hay en Corrales o San Jacinto? ¿O Rica Playa, qué sé? ¿O cuánto es, por qué no lo decimos a nivel general de Tumbes? ¿O por qué no decimos a nivel nacional? ¿Cuánto es la población en un determinado lugar? La población, niños, la población va cambiando. A lo largo que va pasando la historia, va cambiando. ¿Qué significa el término crecimiento natural? El término crecimiento natural es la diferencia entre el número de habitantes. ¿Qué significa? De los que nacen y de los que mueren. En este crecimiento natural se da dos términos, la tasa de natalidad y tasa de mortalidad, que está en su módulo, niños. Pero, ¿qué es la tasa de natalidad? El número de nacimientos por cada 1000 habitantes, en el periodo de un año. Los niños que nacen en el periodo de un año por cada 1000 habitantes, en el periodo de un año. Pero también hay otro término. Entonces, si nacen, por ejemplo, nacen 1000 en un año, o nacen 1000 nomás, por ejemplo, en un año. Pero la tasa de mortalidad significa el número de fusiones o muertes en el periodo de un año por cada 1000 habitantes. Nacieron 1000, pero murieron 500. ¿Cuánto es el crecimiento natural? 500. O al contrario, nacieron 1000, murieron 400. ¿Cuánto es el crecimiento natural? La resta entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Significa que el crecimiento natural es 600. 600 son los que están vivos. Ahora sí, niños. Para la población va cambiando porque además del crecimiento natural, es el crecimiento demográfico. Esa es la diferencia entre el número de inmigrantes, es decir, la población que llega y los que salen. Los que llegan y se van del Perú. Por ejemplo, de aquí a 10 años, Bodero ha estudiado una profesión y además y no tiene trabajo acá, pero su hermano que está viviendo en el futuro en España, lo llama y le dice, ¿sabes qué? Vente acá, hermano, acá, vente con tu señora y tus hijos, que acá te he conseguido trabajo. Entonces, Bodero se va de viaje a otro país. Ese significa que es emigrante. Pero, por ejemplo, en este caso,
Cuando hablamos de crecimiento demográfico, ¿cuántos venezolanos han llegado acá a nuestro país? Ahora sí, llegaron y cuántos peruanos o cuántas personas se han salido. Y esa cantidad es el crecimiento demográfico. Por ejemplo, hoy en día, producto de esta llegada de venezolanos, muchos han formado su hogar con ellos. Muchos muchachos, chicos se han hecho venezolanas. O al contrario, chicas, señoritas, han formado su hogar con venezolanos. Pero eso no es problema, porque acá el Perú no es un país que hay la xenofobia. ¿Qué significa la xenofobia? Odio al inmigrante. No, somos un país hermanos y todos somos iguales. Dime. Nada, ¿Qué dice profe. Bodero? ¿Qué dice Bodero? Bodero, dice que parece que escuché que dice que tienes una novia venezolana. Allá, pues tu problema, niño, no hay problema. Ahora sí, chicos, cuando hablábamos de los términos geográficos, hablábamos del crecimiento de la población. No olvidemos la diferencia entre los nacimientos y los muertos. Y el resultado se conoce con nombre de crecimiento de la población. Pero también hay, no sé si habrán oído hablar de la tasa de fecundidad. ¿Qué significa? El promedio de número de hijos que tendrá una mujer en toda su vida. Por ejemplo, hoy en día, producto de la situación económica, la mayoría de personas quisiera tener 2 a 3 niños, nada más. ¿Me entienden, chicos? Que quede claro. Algunos quieren tener 2, 3. Bodero, Sánchez. Sánchez, ¿estás ahí? Sánchez. Sánchez, respóndeme, sí, profe. Sí. ¿Cuántos hijos quisieras tener tú? Uno. Dos más. Allá, pues, ¿ves? Entonces, niños, Ninguno. ¿por qué dos a veces? Porque a veces... A ver, chicos. Uno. Ahora sí. Cuando hablábamos, bueno, que quede claro, a veces hay que tener 2. ¿Cómo dice el Bodero? ¿Tú quieres tener 5? No, no. Tienes que mirar primero la educación que tienes que brindarle a tus niños. Bueno, niños, seguimos. Cuando hablábamos de población, entonces tasa de fecundidad, las personas, las mujeres, ¿hasta qué edad jóvenes pueden tener esos niños? Ahora sí. ¿O cuántos niños van a tener en todo el periodo de toda su vida? En las mujeres, chicos. Ya ustedes, cuando forman su hogar con ellas, ya ahí ustedes ven cuántos niños quieren tener. A ver, acá hay varios que están poniendo en el chat, jóvenes. Por ejemplo, aquí veo que dice Jesús Miguel quiere tener 12 mujeres y 10 hijos. No, niño, eso no. Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar el dinero en el futuro. Ahora, bueno, niños, seguimos. Dejémonos de bromas. La población absoluta. Cuando hablamos de población absoluta es el número total de habitantes que tiene un lugar. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene el Perú? Ha tenido últimamente el Perú, jóvenes. No se ha logrado determinar por qué jóvenes, porque los estudios, el organismo que dedicado a realizar los censos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, no ha trabajado de una manera adecuada, jóvenes. Algunas personas que habían sido contratadas no han hecho exactamente, no han visitado todos los hogares. Algunos, por esos motivos, es que no se ha logrado determinar cuánto es la cantidad de población de habitantes que tenemos en nuestro país. Ahora sí. De igual manera, hay un término que se conoce normalmente como el término de población relativa a densidad, jóvenes. ¿Qué significa? ¿Cuántos habitantes hay en un determinado lugar? Es decir, en el territorio, el número de habitantes que habita en un lugar según la superficie o extensión territorial. Por ejemplo, en la selva, una persona tiene más espacio. Jóvenes, es su extensión territorial. Pero en cambio, en Tumbes o en Lima, la extensión territorial es mínima por cada número de habitantes. A ver, chicos, como les decía, para determinar el número de habitantes en nuestro país, el conjunto de personas que viven en un determinado país, se hace a través del padrón municipal. La municipalidad mayormente cuando hace uno acta de nacimiento, jóvenes, cuando por ejemplo antiguamente nació una persona, uno tenía que ir a registrarla a la municipalidad. Si me registraba en la municipalidad y la municipalidad te entregaba una partida de nacimiento. Ahí obtenía la información. Cuando alguien muere, de igual manera,
jóvenes tienen que ir a la municipalidad a registrarse para dar a conocer. Entonces, el padrón municipal. Pero hoy en día también esa función lo hace el RENIEC, jóvenes. Hoy en día también lo hace esa función. Pero también cuando hablamos del número de habitantes, para determinar el número de habitantes, ya lo habíamos mencionado anteriormente y alguna de sus compañeras mencionó el siguiente término, los censos. El censo mayormente es un padrón para determinar el número de habitantes o la situación económica de cada familia o las condiciones económicas. Pero, jóvenes, ¿quién tiene a cargo en nuestro país los censos? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Instituto mayormente conocido con el nombre de INEI, chicos. Ahora sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? No. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, Voy a preguntar, dime, pero háblame. A ver, por favor, fuerte. Ahora sí, bueno, no veo a nadie porque me faltan unos segundos. Hasta mientras los segundos que me quedan voy a preguntarle a un alumno. A ver, Ubillos, ¿estás ahí? Ubillos, abre tu audio, por favor. Ubillos, rápido. Niña, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de la población en nuestro país? Dime, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de la población en nuestro país? Ubillos, uno. Otro que me dé la respuesta, niños. A ver, dime, Macalupú, la respuesta. ¿Lima? En Lima. En Lima, correcto.